Viernes 26 de agosto del 2022. En nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Le agradecemos que pueda acompañarnos en la siguiente oración antes de leer y exponer la palabra. Señor, gracias. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros, por el favor, no solo al concedernos vida, Señor, sino también permitirnos acercarnos nuevamente ante ti, ¿no? A través de la adoración, a través del canto, y ahora queremos hacerlo a través de la meditación de tu palabra. Ayúdanos a través de oír el mensaje que tienes tú para nosotros, que la fe se produzca mucho más abundante en nuestros corazones, que seamos corregidos, instruidos, que seamos enseñados por tu palabra y que tu Santo Espíritu sea el que produzca el fruto en nuestras vidas de acuerdo a tu perfecta voluntad. Abre la palabra para nosotros, Señor, y abre nuestro corazón para tu bendita palabra en Cristo Jesús. Amén. Le invito amablemente me acompañe al libro de Josué, capítulo 1. Vamos a dar lectura de los versículos 5 al 9, aunque voy a hacer énfasis solamente en el versículo 7, en partes del versículo 7 y partes del versículo 8. Pero vamos a leer todo lo que es el párrafo, una idea, porque la idea también nos va a servir como trasfondo en la explicación de este tema. Seguimos con la serie de mensajes, hábitos para crecer espiritualmente. Dice la bendita palabra de Dios, Josué capítulo 1, versos del 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Quiero en esta tarde continuar esta serie de mensajes, hábitos para crecer espiritualmente, y el propósito y la intención es desafiarle para que usted, si ya tiene, continúe desarrollando sus hábitos que hemos estado tocando, adoración, oración. Y ahora quiero tocar el tema de la lectura de la palabra, pero más que lectura, estudio, meditación y aplicación de la palabra. Pudiéramos resumirlo en las palabras o siglas, lema: leer, estudiar, meditar y aplicar. En esta tarde quiero iniciar en este mensaje de dos partes referente al tema del hábito de leer la Escritura. Quiero explicarle de forma suficiente cuáles son los beneficios que tiene el leer la Escritura, el depender absolutamente en todo cuanto ella dice para todas las decisiones y circunstancias de nuestra vida. La Escritura, según lo que dice Dios a través de su palabra, tenemos de sobra lo que necesitamos para transitar en esta vida. El hábito de leer la palabra es una tarea necesaria para que usted y yo, al igual como Josué, podamos hacerle frente a las distintas circunstancias, desafíos e incertidumbres que podamos enfrentar en esta vida. Algo que nosotros podemos ver de este tiempo, el libro de Josué es un libro muy importante en relación a todo el tema de Israel recibir de parte de Dios una promesa cumplida, como lo es recibir una tierra que significa descanso, reposo, abundancia, después de haber transitado varias décadas en escasez, en peligros, en cansancios y demás aspectos. Aunque Dios tuvo cuidado de ellos,
La Escritura nos va a decir que nunca se le terminaron los huaraches, es decir, Dios protegió su vestimenta, su calzado, lo cual son elementos de primera necesidad y más en un contexto hostil como lo fue el desierto. Es importante que la vestimenta pudiera perdurar al igual que su calzado. Eso es un aspecto de parte de Dios, de protección a su pueblo. Bueno, en medio de todo ese trayecto difícil, como lo fue en el desierto, que ellos puedan de una vez por todas empezar a tener algo que puedan llamar casa o su propia tierra. Habían sido esclavos, nunca les había pertenecido nada. Que Dios les prometiera una tierra, libertad, reposo y demás, era para ellos una dicha enorme. Bueno, ahora están a las puertas, esta nueva generación. Recuerde que mucho, con excepción de 2 personas, de toda la generación pasada, solamente Josué y Caleb tuvieron el privilegio. De toda la generación que salió de Egipto, ellos únicamente iban a recibir el privilegio, pero también la gran responsabilidad de entrar a aquella tierra que, como describe Deuteronomio capítulo 8, es una tierra abundante, rica, no tiene comparación en todo el trayecto que ellos han estado viendo. Y esa tierra es rica y abundante, no por lo que han cultivado los cananeos y demás pueblos que ya gobiernan y habitan esa tierra, sino por el hecho de que es una tierra que Dios ha preparado, que Dios tiene lista y que Dios va a conquistar, y que Dios ya ha empezado a conquistar durante la vida de Moisés, o en la parte final de la vida de Moisés. Dios ya estuvo cumpliendo gradualmente esa promesa de entregar la tierra. Dios es el dueño de esa tierra y Él considera que los huéspedes, como no se arrepintieron del tiempo que Dios le prometió a Abraham al tiempo que ahora está Josué, han pasado siglos. Dios le dio siglos a esas naciones, varias de ellas, para que se arrepintiesen. Si se arrepentían, conservaban la tierra. Pero como no se arrepintieron, entonces el juez y el dueño de la tierra considera que esos huéspedes no deben seguir ocupando esa tierra. Entonces empieza a desalojar a aquellos huéspedes. Y ahí están en los albores, a la entrada. Solo tienen que atravesar el Jordán y empieza toda la jornada mucho más abundante de conquistar tierra. Y antes de que todo eso suceda, Dios le dice a Josué, y esto es importante, versículos 5 y 6. Ahí Dios dice cómo van a lograr la conquista de la tierra. No lo van a lograr por ellos. Ningún mérito hay en el pueblo ni en su propio líder, Josué. En este caso, Dios le pasa la estafeta de manos de Moisés. Dios le pasa ahora la estafeta a Josué. La tarea de Josué es depender de Dios y es confiar y esperar en las acciones divinas para que Dios, a través de él, logre orientar, dirigir a toda la nación de la nueva generación, por cierto, hacia una tierra rica, próspera, pero sobre todas las cosas, abundante. Y ahí es cuando Dios le dice a Josué algo importante, y Dios habla de un hábito que usted y yo debemos cultivar. Dios le dice al pueblo, pero en primer lugar le dice a Josué, que para que le vaya bien en esa nueva tierra que Dios les va a entregar, sí o sí, tienen que aprender a comportarse, a depender y a estudiar de forma concienzuda, minuciosa, quién es su Dios y lo que su Dios exige de ellos en esa nueva tierra. Esa nueva tierra no la van a habitar para vivir como vivieron en el desierto, de ninguna manera. Por eso Dios estuvo dando sus leyes, levantó su tabernáculo, Dios mostró su carácter y a través de su ley, Dios espera que su pueblo se comporte a la altura del nuevo lugar que les asigna para vivir. Y eso es la palabra. El hábito de leer tiene la dicha o tiene para nosotros la gran tarea de enseñarnos a vivir de acuerdo al carácter de ese Dios que nos ha salvado y nos está dirigiendo a una tierra de reposo. Mientras llegamos a esa tierra de reposo, tenemos que conocerlo, imitarlo y depender absolutamente de ese Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer y cómo vamos a aprender a depender de Él? Sí o sí necesitamos depender del hábito, de la lectura, de la voluntad de Dios plasmada
para nosotros, en su caso, en todo lo que es la escritura. ¿Tiene usted el hábito de leer? ¿Le gusta leer? Al que le gusta leer, el que devora material, se puede apreciar en la vida de la gente cuando les gusta leer. Yo creo que usted no llegó a la profesión en la que está, ni se desempeña como se desempeña, si no fuera a través de usted mantenerse actualizado en respecto a su materia, respecto a las tareas y labores que le toca realizar. Sin lectura, honestamente, nos vamos quedando relegados en el caso de nuestras profesiones. Por ejemplo, médico que no se actualiza. Yo recuerdo a un internista que acudí por asuntos de salud y cuando le dije, mire, tal médico cuando lo visité me recomendó tal cosa, y el medicamento, por cierto, se llamaba metoprolol. Me dijo el internista, y eso es viejísimo. Además es un medicamento que ya se comprobó que deja muchas secuelas si se le toma por periodos largos de tiempo. Me dijo, ¿qué doctor te lo recetó? Le dije, bueno, un doctor en tal zona. De hecho, ni fue ni siquiera en la misma ciudad, fue en otro estado y en otra parte de la República. Dice, creo que a aquel doctor le hace falta unos cursos de actualización porque ese medicamento, después de varias pruebas, ya se corroboró que deja muchos efectos secundarios. Entonces, lo que están haciendo algunos es descartarlo. Dice, pero eso es peligroso para, por ejemplo, una persona que se dedica al tema de la salud, que no se actualice, necesita depender constantemente y si puede aprender por lo menos el inglés es mucho mejor todavía. Hay otras carreras y profesiones que también demandan que uno lea, por ejemplo, los que se dedican yo que me dediqué un tiempo a reparar computadoras y demás, yo no podía quedarme con la información con la que inicié, tenía que estar constantemente leyendo porque de lo contrario, nuevas cuestiones que me tocaban enfrentar, si no leo y no me actualizo, no las iba a poder realizar. Eso es un aspecto importante. Si eso es en el plano laboral, terrenal, ¿cuánto más la necesidad de aprender, perdone la expresión, de aprender a leer y leer bien la escritura? Ahora, cuando digo leer, quiero hablar de un ejercicio que va mucho más allá de leer con comas, pausas y demás. No, el leer, voy a hablar de un ejercicio mucho más profundo, que involucra todo el ser, intelecto, corazón, razonamiento, canto, voz, todo tu ser. Quiero hablarle en esta tarde y empezar con esta primera parte del hábito de la lectura. ¿Qué es lo que significa y cómo Dios dice que usted y yo tenemos que desarrollar y cultivar el hábito de estudiar, memorizar, aprender lo que es la palabra de Dios? Eso es lo que Dios le dijo a Josué. ¿Cómo debía aprender él a leer y a estudiar la escritura? En primer lugar, versículo 7, y voy a desglosar parte del versículo 7. Dios dice que para que sea un hábito saludable y adecuado en nosotros la lectura de la Biblia, tenemos que esmerarnos con total entrega para procurar conocer y atesorar toda, no una parte, toda la instrucción divina. Usted y yo tenemos la tarea no de memorizar pasajes favoritos, sino de conocer absolutamente toda la escritura. Alguien va a decir, bueno, para Josué era otra cosa porque él solo tenía 5 libros. En el tiempo de Josué ya estaba el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa era su Biblia. Entonces, cuando Dios le dice a Josué en el versículo 7 que debe esforzarse, esmerarse, poner todo su empeño, mente, alma y corazón, con todas sus fuerzas, toda su capacidad intelectual, debe esmerarse, debe mantenerse firme al pie del cañón. ¿Para qué? En nuestra traducción en Reina Valera 60 hay un verbo que no se aprecia del todo, no es muy claro porque se junta para cuidar de hacer. Ahora, solo el verbo cuidar es un verbo muy significativo en el hebreo, porque habla de planear, conocer mejor la escritura. Cuando Dios le dice a Josué, tienes que poner todas tus fuerzas, toda tu inteligencia, todo lo que tú eres, tienes que dedicarlo con una finalidad, que vigiles, estés atento, que uses toda tu inteligencia
para vigilar, estar atento, atesorar, guardar, ser muy cuidadoso de conocer todo lo que te estoy diciendo, de conocer todo lo que mi siervo Moisés te mandó, no una parte, absolutamente todo. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? ¿Cuántas veces ha leído toda la Biblia de pasta a pasta? Bueno, leerlo es una cosa. Ahora, si alguien se acerca y le pregunta a usted, oiga, fíjese que tengo tal situación de tristeza, de angustia o temor. Si usted conoce la Escritura, va a poder remitir a esa persona a un pasaje que le pueda servir, a través del cual él pueda hallar consuelo y demás. Si no conoce a Cristo, obviamente lo primero es hablarle de Cristo si la persona está abierta o su corazón está sensible a la tarea. Si es cristiana, pues usted y yo deberíamos, conforme pasa el tiempo, ir creciendo gradualmente en el manejo de la Escritura, de tal manera que podamos ubicar por lo menos los pasajes más significativos o más, diría, que más han nutrido nuestras vidas o han sido de mucho apoyo y ayuda en tiempos difíciles, y ese podemos recomendarles. Yo no sé cómo acostumbre usted a recordarse los pasajes. Vale 1001 formas para hacerlos. Post-its, los carteles que venden algunas tiendas o librerías cristianas. Hay gente que tapiza toda su casa con ese tipo de cuestiones. No es malo, si eso le ayuda a recordar. Dicen, por ejemplo, yo recuerdo a un pastor que decía, pon el texto que marcó tu vida cuando te trajo cuando llegaste a Cristo. Casi por lo general hay un texto que cuando uno llega a Cristo es uno de los primeros textos que marca la vida. Decía ese pastor, enmárcalo y ponlo frente a ti siempre, para que cuando te sientas desanimado, débil, léelo y que te lleve otra vez a los pies de la cruz, y a través de eso puedas recordar y rememorar y revivir todo el amor que ese día encontraste. Pero el escritor bíblico está diciendo, Dios le dice a Josué, Josué, tienes que planear e invertir todo lo que tú eres, todas tus capacidades. Debes cuidar, vigilar, establecer un plan para conocer mejor, mucho mejor cada día lo que yo te digo. Este es un aspecto importante. El verbo que se traduce cuidar en hebreo, iba a decir en griego, en hebreo es shamar. Shamar es un verbo que no se puede traducir solo con cuidar. No se puede traducir solo con guardar, no se puede traducir solo con atesorar, no se puede traducir con vigilar, que significa todo eso. Shamar es un verbo que dice que si tú amas y aprecias algo, entonces le vas a dar un lugar de importancia, que te vas a dedicar en cuerpo y alma, mente, cuerpo y alma, a tomar eso, traerlo para ti y guardarlo como lo más valioso, que para ti va a ser tu mayor tesoro. Eso implica shamar, que es cuidar. Dios le dice a Josué, entonces tienes que poner todo tu empeño para guardar, atesorar, vigilar que nada se te escape. ¿De qué? De esta palabra. No se te debe pasar absolutamente nada. Nada debería salirse de las manos. Salmo 119, verso 4, dice, y es un verso que también está relacionado con guardar, con el verbo shamar. Leo desde la Reina Valera 60 en su revisión 1960 en primer lugar. Dice Salmo 119, verso 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Mire cómo dice eso en otra traducción. Voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto, Salmo 119, verso 4. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Esa es otra forma de traducir eso. ¿Qué está diciendo el texto? Está diciendo lo siguiente. Salmo 119, verso 4, en relación, aunado, ligado a lo que dice el versículo 7 con el verbo shamar, tiene que ver con lo siguiente. Es un aspecto de que para que uno cuide la palabra, para que uno la guarde, uno tiene que ser muy cuidadoso en la manera en la que se acerca a la Escritura. Y en este caso implica guardar y cuidar a través de un plan. Usted y yo tenemos algo en toda esta vida que tenemos que hacer.
Tenemos que conocer esta palabra. Mientras usted viva, la prioridad en su vida respecto a su Dios debe ser conocer a su Dios a través de la palabra. No hay otra forma de conocer mejor a Dios si no es a través de la palabra. Hay algunos que van a hablar y decir, es que no es todo lo que Dios puede decir. Dios puede hablarte también físicamente, y utilizan una expresión en griego que se llama rema. La palabra escrita de Dios, logos o grafos, escritura. Pero hay otra, dicen, el rema, la voz audible de Dios. Bueno, es que Dios nunca habla contrario a su palabra. A veces cuando habla audible, recuerda su palabra. Y en ese aspecto tenemos que entender algo. Si todo lo que la Escritura dice, Dios ha considerado, como dice Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 4, todo lo que Dios tenía que decirnos ya nos lo dijo. Y nos lo dijo a través de distintas maneras, de distintas formas. Ángeles, profetas y demás. La última voz de Dios, la más excelente de ellas, es Cristo, la cruz de Cristo y toda la obra y la vida de Cristo. Todo ello está contenido en nuestra Escritura. La Biblia habla de ello, del mensaje de Cristo. Cristo es lo central y lo primordial. Dentro de las palabras que Dios está diciendo entonces es para que nosotros conozcamos. Cristo dijo que vino a explicarnos y mostrarnos de forma, lo que dice Juan capítulo 1, versos 18, versos 16, 17 y 18. Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero Cristo lo explica. Cristo nos muestra quién es Dios, porque como Cristo se comporta, nos dijo Cristo en Juan 5, yo hago lo que le vi hacer a Dios. Y luego dice en Juan capítulo 10, Dios y yo somos uno, entonces me ves a mí, ves a Dios, porque yo actúo igual que Él en ese aspecto. En ese sentido, entonces, el mejor registro, va a decir el apóstol Pedro, tenemos una antorcha que alumbra en lugar oscuro, una antorcha y una profecía, voz profética, o dice, tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura misma. Bueno, si tenemos esa palabra segura que nos habla de Dios, que nos habla de Cristo, nuestra tarea es conocer mejor a nuestro Dios a través de un plan que abarque toda la Escritura. Ese plan debe reflejar un cuidado minucioso, porque si Dios nos ha mandado obedecer su palabra con estricto apego a lo que Él ha dicho, y como diría el escritor en el mismo libro Josué capítulo 1, verso 7, la otra parte, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado, y luego dice, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. La otra parte del texto que dice no te apartes, es que uno debe mantenerse sobre la línea, sobre el mismo camino. El cuidado amerita que uno no se desvíe ni para un lado ni para el otro, ni que rebaje ni que le quite a la Escritura. Eso implica el verbo shamar. Es una acción múltiple. Es una acción que involucra emociones, es una acción que involucra intelecto y es una acción que involucra nuestro espíritu. Eso es lo que implica. En este sentido, yo no sé si usted ha pensado, pero usted puede conocer mejor la Escritura, en primer lugar leyéndola, por supuesto. Y le recomiendo que no solamente lea en la Reina Valera en su revisión 1960, procure hacerlo a la par, complementando, comparando, también con una traducción contemporánea. Puede utilizar una nueva versión internacional, una Dios habla hoy, una traducción lenguaje actual, una nueva traducción viviente. Incluso la Biblia latinoamericana de los católicos tiene muy buena traducción en varias partes, aunque a veces, dependiendo también a los manuscritos que fueron, omiten ciertas partes. Cuando usted encuentre en su lectura de la Reina Valera 60 palabras que no aparezcan en otras traducciones contemporáneas, fíjese siempre también en las notas al pie, porque debe haber alguna explicación generalmente. No deseche solo de buenas a primeras, como diría el apóstol Pablo en el libro en la primera carta a Tesalonicenses. Examínelo todo y retenga lo bueno. Ese es uno de los principios en cuanto a comparación de distintas traducciones. Pero déjeme darle un camino, diría un atajo. No le ahorra la lectura de la Biblia, pero le puede complementar de manera mucho más excelente y precisa su comprensión de lo que significa este mensaje. Le voy a recomendar 4 libros. El primero de ellos se llama El libro siempre nuevo, de José Silva Delgado. Le recomiendo ese libro.
Si usted se lo encuentra por ahí y puede comprarlo, se lo recomiendo mucho, porque le va a enseñar de pasta a pasta, en forma resumida, de síntesis, de qué habla esta escritura. Le vuelvo a repetir, no le exime, no le quita la responsabilidad ni la tarea de leer la Biblia. Pero si usted lee la Biblia y encuentra algo que no entiende, ese libro le puede servir para sacarlo del bache y que usted continúe su lectura y pueda aprovechar mejor, tener una mejor comprensión. Ahora, ¿qué tipo de lectura? Un tipo de lectura, dirían, desde las alturas. Ese libro le sirve para ver la Biblia desde lo alto, ver todas las partes, es decir, una perspectiva general suficiente, una síntesis, lo cual es adecuado. Ya después tendrá tiempo de ir aterrizando e ir examinando de forma más minuciosa a través de lo que es el análisis, las partes mucho más de la escritura o lo que usted quiera hacer. Otro libro que le recomiendo para esa tarea, para que usted conozca mejor esta palabra que Dios le ha dado, se llama A través de la Biblia de Meyer Pearman, editorial Vida, por cierto. Ese pequeño libro no es muy grueso, de hecho es un libro relativamente de 300 páginas probablemente, pero lo que tiene ese libro es que le puede servir como un libro de consulta y referencia. ¿Qué quiere decir? Que no necesita leerlo de pasta a pasta para que usted pueda hallar la información precisa. Está dividido por cada libro, está en el orden bíblico, Génesis, Éxodo. Usted abre ese libro y le dice quién es el autor, cuándo más o menos fue escrito este libro, le dice los temas más importantes, le resume los puntos principales de un libro a modo de bosquejo, lo cual es muy útil porque le ayuda a ver a usted de manera muy rápida y sintética y le da una idea precisa de qué habla cada libro. Entonces usted puede memorizarse parte de ese tema para que cuando lea la escritura, en algún momento si requiere regresar, a través de ese libro usted puede ubicar más rápido los temas. Vuelvo a recalcar, esto no le exime, no le quita la tarea, pero le va a ayudar a manejar y a conocer de modo general, pero suficiente, de qué habla esta escritura, porque esa es una tarea del hábito de la lectura. El hábito de la lectura no es acercarse y memorizarse un texto, leerlo y después olvidarme. No, tengo que aprender a conocer toda esta palabra. Otros 2 libros que le voy a recomendar, y se los recomiendo en este orden porque cada uno va incrementando el nivel de dificultad o de enfoque que tiene hacia la escritura. Entre los otros libros que le recomendé son introducción, son los primeros pasos. Le recomiendo también el libro de Gordon Fee y de Douglas Stuart. Este es un libro magnífico. No suplanta la lectura de la Biblia, pero le ayuda a usted a tener mucho más amplio conocimiento. Es más amplio y extenso. A diferencia del de Meyer Pearman, este de Gordon Fee, Cómo leer la Biblia libro por libro, es un excelente libro. Si usted le echara un vistazo a todo este libro y después lee la escritura, le aseguro que va a ser mucho más abundante su estudio o su lectura bíblica, porque este libro está hecho pensado, por cierto, para que cuando usted lee la Biblia y lo pueda tener a la par, igual le ayuda a salir del bache. Tiene información de carácter lingüística, histórica, geográfica, lo cual es bueno, porque hay varios lugares de la escritura que uno no entiende. Ahora, el último libro que le recomiendo, ese ya no es tanto que le va a explicar cada libro de la Biblia, pero sí le puede ayudar a localizar por temas. De hecho, es una concordancia temática. El autor es Ken Anderson y se llama ¿Dónde hallarlo en la Biblia? Este autor nos hizo un favor muy grande porque él agrupó bajo orden alfabético distintos temas y luego reunió cantidad de textos para cada tema. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere saber tema del perdón, tema del amor, tema familia, tema matrimonio, él agrupó la mayoría de los textos, aunque esta es una edición compacta por lo que leo, pero hay una edición más extensa. Una concordancia le ayuda a usted cuando solo sabe una palabra y no se acuerda del resto. Por ejemplo, si usted se acuerda de que
Soportaos y no se acuerda de lo que dice el resto. Bueno, si usted busca en el apartado ayuda, compañerismo, o incluso puede hacer soporte o Dios, o no sé cómo lo pueda organizar el escritor, usted puede ir a este libro y encontrar todas las referencias que tienen que ver con esa palabra y les amplía mucho más el texto. Esta tarea lo hace también otro tipo de libros como son las concordancias. Pero estos libros le van a ayudar con la, ahora sí, desafiante tarea que usted y yo tenemos de cuidar minuciosamente el mensaje de esta palabra. Esos libros son auxiliares, son complementos para que usted pueda manejar y conocer, pueda conducirse de la Biblia, diría desde Génesis hasta Apocalipsis, que usted sepa dónde está parado, que usted sepa hallarse, que usted entienda por lo menos de modo general su mensaje, por qué embona un libro con el otro, lo cual es muy, muy útil cuando se trata de explicarle a otros o cuando usted mismo tenga que leer y entender. Eso implica cuidar minuciosamente, eso implica vigilar la palabra, estar atento. Es esa tarea, así debe iniciar un hábito de lectura. Cuando dice el escritor bíblico para cuidar de hacer, el verbo llamar no solo es guardar, vigilar. Hay una palabrita que utilicé al inicio en lo que fue el punto principal. Les dije atesorar. ¿Sabe cómo aprende a atesorar usted la escritura? Para que usted valore algo necesita conocerlo. Y una forma en la que podemos complementar esta tarea no solo debe ser, dicen por ahí, y a nosotros de bautistas a veces nos acusan de que tenemos la cabeza caliente pero el corazón frío. Para equilibrar eso necesitamos aprender a atesorar la escritura a través de un método de lectura bíblica que tradicionalmente le llaman algunos hoy día métodos devocionales. Para que usted atesore la escritura usted necesita un plan, necesita perseverar en conocer las escrituras. Dios manda a Josué que debe mantenerse atento, vigilante, que no debe descuidar ninguna parte de la instrucción que Dios le ha dado. ¿Sabe usted, por ejemplo, de qué habla el libro de Abdías, el libro de Zacarías, el libro de Ageo, el libro de Malaquías? ¿Sabe usted de qué habla? Bueno, quizás el texto que más familiarizado estamos de Malaquías es el referente al diezmo que repetimos cada vez. Pero usted sabe que Malaquías habla sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre el tener cuidado en quejarse delante de Dios, en valorar si Dios nos ha dado una tarea que cumplir en su casa, debemos aprender a valorar. Varios temas de eso los trata Malaquías. Malaquías no solo habla del asunto de diezmar y demás, habla de otros aspectos también. ¿Cómo vamos a saber y conocer eso? Usted y yo tendríamos que tener cada día nuestra tarea de leer toda la escritura y parte de los recursos que le he recomendado le pueden ayudar con eso. Pero no es toda la tarea que tenemos que hacer. Tenemos usted y yo la tarea de guardar en nuestro corazón como el mayor tesoro. Pero no sabemos que no vamos a guardar toda la escritura. Vamos a guardar aquella que marque nuestros corazones, que marque nuestras vidas. Dios le dijo a Josué y nos dice a nosotros que debemos dar el lugar de importancia a toda la instrucción de Dios. No solo una parte, les decía al inicio, no es suficiente tener pasajes favoritos. Necesitamos conocer en la mayor amplitud posible la palabra de Dios. Toda su instrucción, todo lo que Dios nos ha dado que nos pueda beneficiar en el transcurso de nuestro peregrinar en esta tierra, en esta vida, debemos nosotros cuidarlo. Dios le dice a Josué, no aflojes el paso, no vaciles, no pierdas el tiempo. Tienes que mantenerte fijo en la escritura, no tienes que aflojar el paso. Evita alejarte de ella, le dice, evita separarte, no te debes despegar, no debes hacer a un lado esta palabra, ni tampoco desviarte de ella. Ella debe estar constantemente en tu mente, en tu corazón, debes repetírtelo. ¿Cómo hacemos eso? Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que la que destilan del panal.
Cuando nuestro corazón llega a ver la Escritura de esa manera, significa que le estamos dedicando el tiempo suficiente. ¿Cómo le podemos dedicar suficiente? Y aquí quiero recomendarle, a grosso modo, una manera en la que usted va a amar la Escritura y va a poder decir como el salmista que la Biblia es algo sumamente deseable para usted y más valioso que cualquier cosa, es cuando usted logra entender qué significa entregarle el corazón a Dios a través de una vida devocional. Le recomiendo una vida devocional. Una vida devocional es un tiempo voluntario que yo le rindo a Dios, que voy a Dios. No espero que venga una prueba para ponerme a buscar a Dios, ni orarle con fervor. No, destino un tiempo voluntario antes de que venga el desierto. Porque si yo no voy al desierto voluntariamente, Dios me va a sacar al desierto. Prefiero ir voluntariamente. De hecho, la vida devocional nos prepara, nos capacita y a veces nos ahorra incertidumbre, dolor, amargura cuando nosotros pasamos tiempo con Dios. Si somos sus hijos, Dios va a querer que estemos con Él. Si no le damos voluntariamente el tiempo, Él sabe utilizar distintas circunstancias y algunas de ellas no son gratas, a través de las cuales nos permite venir a Él. El tiempo devocional es ir voluntariamente a Dios antes de que Él nos venga a buscar de tal o cual manera. Le recomiendo un tiempo devocional. Luego voy a explicar en un taller algunos modelos de forma mucho más amplia. Ahora quiero decirle nada más lo siguiente. Le recomiendo cualquiera de los siguientes dos modelos. No sé si usted ha visitado la página de nuestro Pan Diario. A mi parecer es una buena forma de iniciar. Como vida devocional, si nunca ha llevado una vida devocional, ¿qué significa llevar una vida devocional? Significa, como le dije al inicio, usted debe estudiar la Biblia con total intención. Usted debe tener un plan para estudiar la Biblia. Usted no debe estudiar la Biblia, ni debe leerla meramente sin ningún plan de por medio. Usted debería tener un plan, así como planea otras áreas de su vida, su acercamiento a Dios en referente a lo que es aprender su palabra. Usted debería hacerlo de forma concienzuda y cuidadosa. Eso es tener un plan. Le recomiendo dos áreas en particular: corto plazo, mediano y largo plazo. Corto plazo, ¿de qué pie cojea? ¿Qué está enfrentando que no sabe cómo hacerlo adecuadamente? Bueno, establezca un plan de lectura, un plan devocional que apele a sus necesidades más urgentes. Si batalla con orar, si batalla con confiar en Dios, si duda mucho de Dios, enfóquese en textos que le nutran la fe respecto al poder de Dios, a sus promesas. Si usted duda mucho de que Dios pueda intervenir en su vida de tal o cual manera, busque pasajes relacionados a ello y léanlos constantemente. Ahora, no solo se enfoque en sus necesidades inmediatas. ¿Cuáles son sus fortalezas? Establezca un plan que le permita seguir desarrollando sus dones, talentos, habilidades. Lo que usted hace bien hoy día, puede hacerlo mejor el día de mañana. ¿Cómo? Dedícase al Señor a través de un plan complementario. Es decir, cuando le recomiendo un plan devocional, el plan devocional debe ir de menos a más cada vez. El plan que llevé el año pasado no debe ser el mismo que yo lleve quizás. O vamos a verlo por ciclos. No meramente les recomiendo por años quizás, pero sí les recomiendo por ciclos. Usted mejor que nadie puede identificar ciclos en su vida. Conforme al ciclo que esté viviendo, al cual puede abarcar a veces varios años, establezca un plan. Decir, ¿en qué he notado que he estado cojeando mucho ahora? ¿De qué he estado careciendo? He sido inconstante, no he tenido la disciplina para hacer tal o cual cosa. Señor, permíteme establecer. Y ahí le recomiendo nuestro Pan Diario o le recomiendo YouVersion. Estos dos sitios tienen la ventaja de que usted puede ir a encontrar planes de lectura bajo temas: ansiedad, preocupación, dudas, temor, incertidumbre, matrimonios y todo lo que usted pueda poner en palabras que se imagine. Ya hay mucha gente que ha pensado en esto. Hay mucha gente que ha tenido recorridos en estas áreas y comparten con cada uno de nosotros parte de todo el tesoro bíblico que han reunido y nos dicen: ¿saben qué? Quiero compartir con ustedes estas joyas bíblicas que le van a ayudar a usted si se encuentra en tal o cual situación. En eso ayuda a tener un plan devocional.
Así como comemos de a diario, el plan devocional debería ser cada día. Empieza con nuestro pan diario. En pan diario hay una sección que dice 5 pasos para hacer tu vida devocional. Si tiene oportunidad, véalo. Le va a ayudar a entender qué implica establecer un devocional. No solo es abrir la Biblia, leer un texto y después de ello cerrarlo o hacer una oración y retirarse a su respectiva actividad. Eso no es meramente un tiempo devocional. El tiempo devocional es dedicar mente y corazón a través del canto, la oración, a través de la memorización, a través de la repetición, a través de masticar, razonar, repetir, dialogar en todo el proceso bíblico que he leído, y durante todo el día estar enfocado en el texto. Que hago mis actividades normales y cuando tengo un periodo de tiempo, eso nunca se apartará de ti. Ahora dice en la boca, luego voy a explicar eso, creo que no me va a dar tiempo hoy, lo explico el domingo, pero vale decirle lo siguiente. Yo le recomiendo, si usted gusta, a modo de sugerencia, puede empezar con el método de nuestro pan diario. Nuestro pan diario a través de la web, usted puede escuchar la palabra, tiene en forma audible el mensaje, pero también tiene diversos devocionales. Puede verlo en video, tienen su aplicación para dispositivos iOS o Android. Baja la aplicación y cada día le va a hacer una sugerencia. Le hacen una sugerencia del versículo del día, la reflexión del día, la meditación del día. Usted puede seguir, si gusta, el que da generalmente en la pantalla principal, o bien puede revisar los planes que tiene y adecuarse a cada uno de ellos. Le va a indicar cuántos días involucra. Generalmente la mayor parte de esos planes le ofrecen una breve explicación del texto y luego le hacen que usted lea ciertas citas a través de las cuales tienen la intención de explicarles cada uno de ellos. Hay varios de ellos. YouVersion, entre nuestro pan diario y YouVersion, puede iniciar con nuestro pan diario y le recomiendo después complementar su programa con YouVersion. ¿Por qué con YouVersion? A diferencia de nuestro pan diario, YouVersion se dedica también a traducciones de la Biblia, o más bien compartir distintas versiones de la Biblia. Yo le recomiendo que usted pueda tener no solamente la Reina Valera 60. En ese tipo de aplicaciones puede disponer usted de más de 10 versiones aparte de la Reina Valera 60. Le recomiendo alternar, como le dije al principio, lea Reina Valera 60 y lea también a la par una Dios habla hoy, una palabra de Dios para todos o una traducción lenguaje actual. Y usted va a notar que su estudio y su lectura tienen mejor provecho. Porque de lo que se trata es que yo entienda lo que estoy leyendo. Así como un día Felipe se acercó a aquel etíope que iba en el camino, que leía el libro de Isaías, la gran pregunta que tenemos que respondernos igual nosotros es, ¿entendemos lo que leemos? Si no entiende lo que lee, no es, hablando en el buen sentido de la palabra, no es una lectura correcta de la Escritura. Porque usted no va para cumplir, usted no se acerca a la Escritura para cumplir, usted se acerca a la Escritura porque realmente ama a ese Dios y quiere entenderlo y comprenderlo mejor. Eso significa el verbo shamar, eso implica dedicarse y no separarse, no apartarse y no desistir de lo que es la Escritura. Quiero finalizar con este texto porque ya no voy a extender más. Quiero explicarles de forma concienzuda todo lo que esto implica, porque es sumamente importante que cada uno de nosotros desarrollemos una lectura adecuada de la Escritura. Concluyo con este texto. Salmo 119, versículo 33. Desde la palabra de Dios para todos. Señor, enséñame el camino de tus mandatos y yo lo seguiré hasta el fin. Ese es el propósito de cuidar, en leer, conocer y atesorar toda la Escritura, toda la instrucción. Muchas gracias sean dadas a Dios, porque entre más jóvenes Dios nos rescate, mayor tiempo tenemos. Yo recuerdo cuando mi papá, el difunto de mi papá, conoció del Señor, lo que dicen varios de cuando se convierten ya a cierta edad. Dicen, ¿cómo no conocía antes al Señor?
¿Cómo no entendí esto antes? ¿Cuántos años perdí? Y los que me restan no sé si sean suficientes para conocer mejor. Sea cual sea el tiempo que hayamos conocido al Señor, lo cierto es que todos los años que el Señor nos conceda después de conocerle serán suficientes para conocerle de la manera que Él quiere que lo conozcamos. Pero Él nos desafía y nos dice que tenemos que ser dedicados, minuciosos. Así como pone usted empeño a su profesión, debería ponerle más empeño en conocer a aquel que lo ha dado todo por cada uno de nosotros, al que nos salvó, al que nos sacó de una vida miserable y que tiene preparado para nosotros una vida de reposo y descanso. ¿Por qué no conocerlo mejor? Le invito amablemente a ponerse sobre sus pies y vamos a decirle al Señor, como dijo el salmista: por favor, Señor, enséñanos tu palabra, tus mandatos, y permítenos seguirlos hasta el fin de nuestros días. Señor, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres el que, a través de la dedicación de tantas personas a lo largo de la historia, oh Dios, de gente que te amó un día, algunos de ellos quizá ya ni están vivos, Padre, pero muchos de ellos han hecho tan valioso aporte al permitirnos a nosotros, oh Dios, quienes venimos después, en conocer mejor tu palabra. Han dejado tantos recursos para nosotros y su intención en muchos de ellos ha sido, Padre, que los que leemos y venimos después de ellos podamos conocerte quizás de igual o mejor manera que ellos te conocieron. Ayúdanos a valorar tu palabra, ayúdanos a cuidar, oh Dios, cada detalle de ella. Que no se nos pase nada de ella, oh Señor. Que no desperdiciemos el tiempo de vida que nos concedes. Que no desperdiciemos la salud que algunos quizás, oh Dios, en los ojos todavía disfrutamos. Y aún tú nos has puesto muchos recursos a través de los cuales, oh Dios, no hay pretexto hoy día para no cuidar de guardar tu palabra, de atesorarla. Ayúdanos a darle nuestro ser, todo nuestro ser, a ese tiempo, Dios, de lectura de tu palabra. Ayúdanos a entender que la lectura simple, superficial, de ninguna manera va a redituar para nuestra vida espiritual, a menos que nos esmeremos con total entrega y dedicación en cuerpo, mente, oh Dios, y todo nuestro ser sea involucrado en acercarse a estudiar, leer, meditar y demás en tu palabra. Como el salmista te suplicamos, enséñanos. Enséñanos, oh Dios, la manera en la cual debemos escucharte, leerte. Enséñanos la manera en la cual debemos conocerte. Ayúdanos a persistir cada día, Señor. Tú sabes que a veces sufrimos tantas distracciones, que a veces, oh Dios, nos vemos envueltos en tantas actividades, que lo que menos a veces llama la atención, pero que debería ser lo más importante para nosotros, es pasar tiempo contigo, no solamente a través de la oración, la adoración, sino también a través de la lectura de tu palabra. Padre, si entendiéramos el gran privilegio, pero sobre todo el enorme beneficio que trae para nuestras vidas el sumergirnos en tu palabra, el ser absorbidos, el tener constantemente, oh Dios, tu voluntad presente en nuestros corazones, que memoricemos tu palabra, oh Dios, que amemos tu palabra. Si supiéramos y entendiéramos toda la magnitud del beneficio, no desperdiciaríamos ni un solo minuto que tú nos concedas para pensar en ti. Por tanto, te rogamos, oh Dios, ayúdanos a valorar cada día, cada minuto. No sabemos cuál sea el tiempo que tú nos has destinado sobre esta tierra, pero tú nos has dado tu preciosa palabra y tu voluntad para que te conozcamos, te amemos y vivamos de la mejor manera en el tiempo que nos toca transitar en esta vida. Por tanto, ayúdanos, oh Dios, a través de una lectura en la que empeñemos todo nuestro ser y todo nuestro amor, nuestro corazón hacia ti, a poder hacer esto, Dios, con el cuidado que tú demandas de nosotros. Ayúdanos a ser personas diligentes. Ayúdanos, oh Dios, a vencer aquellos malos vicios que implique, oh Dios, el no acercarnos quizás a leer como es debido a tu palabra. Enséñanos, oh Dios, a hacerlo de forma adecuada. Y mientras lo hacemos, así como dice tu palabra, Señor, produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Todo lo que tenga que ver para nuestra salvación y para la mejora de nuestras vidas,
Ayúdanos, oh Dios, a aprovechar tu palabra, porque sabemos que en ella y solo en ella, oh Dios, está contenida toda tu voluntad para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te suplicamos que tú sigas cumpliendo, oh Dios, en nosotros tu propósito y que permitas que cada vez que nos acerquemos a ti, a través de la lectura, meditación y demás de tu palabra, nuestra vida pueda seguir siendo transformada, confrontada, renovada, reprendida. ¿Por qué no, Señor? Que todo se haga conforme a tu propósito. Y como dijo el salmista, alumbra nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. En Cristo Jesús. Amén.